así sea de utilidad para el resto. Están muy pocos alumnos, bien vale grabar. Bueno, vamos a hacer el puerta aislada de versión o enriquecimiento, que es más o menos. Vamos a usar un canal N. Primero hagamos la murallita de vidrio que separa la puerta metálica. Y de acá va a estar el canal. Bueno, pongamos interrumpido, esto es N. Vamos a hacer esto acá. El canal es este. Bueno, este ya sabemos que es el. Vamos a poner acá drenador, dependiendo que la corriente circule así. Y en este terminal vamos a poner la fuente. Y esta es la puerta. Y bueno, acá está el sustrato. El sustrato acá es P. Y se conecta galvánicamente el sustrato a la fuente. Obviamente, si yo pretendiera hacer circular corriente así, acá vamos a poner una fuente, ¿no? Dice que no puse una resistencia limitadora acá. Y casualmente, para hacer curva característica de salida, yo tengo que forzar el potencial entre el drenador y la fuente, que es de drain, source, drain, source. Esta fuente normalmente que va al drenador se llama BBB. Bueno, acá tengo que poner otra fuente para crearlo el canal. Y fíjense que tiene que ser con este simple. El potencial positivo, fíjense en el efecto que tiene. Este tiene mayoritario, son huecos. Estos mayoritarios son electrones. Bueno, acá hay huecos como mayoritarios y hay electrones como minoritarios. Muy poquitos, digamos. Bueno, acá mayoritarios, electrones. Obviamente no puede haber corriente acá porque está interrumpido el canal. Estos minoritarios que están acá no hacen todavía el canal. Pero fíjense que si esto es positivo, y esto es negativo, fíjense que este potencial, menos acá, más acá, hace que los huecos que son mayoritarios se muden hacia el punto donde está conectado al sustrato. El sustrato está conectado al source, que es negativo, ¿verdad? Este movimiento es para allá. Y los minoritarios, obviamente, se van para acá. Quiere decir que va a haber un potencial que se llama de umbral, donde acá ya hay electrones. Incluso estos mismos que están acá se pueden mover así porque hay un potencial positivo, ¿verdad? Acá se crea el canal. O sea, ese efecto, digamos, es bastante intuitivo. No creo que haya ninguna dificultad, sin hablar de física electrónica. Estamos hablando simplemente de atracción y repulsión de cargas por el campo eléctrico. Lo aplico acá. Bien, ya saben que esta es una capacidad y en principio cuando uno aplica esta tensión tiene que cargar esa capacidad, pero después ya la corriente acá es cero. Y es lo que uno pretende siempre en un transistor efecto de campo. Bueno, una vez que yo creo el canal, si es más el potencial este,
más ancho será el canal. Más ancho el canal significa que más corriente de drenador puedo hacer pasar. Bueno, ese es el principio simple de funcionamiento. Les pregunto tanto a Facundo como a Jonathan si esto lo entendieron. Sí, Sí, profe, se profe, entiende. sí, se entiende. Bien. Listo. Yo creo que es bastante simple entenderlo. Pero bueno, lo primero que deberíamos hacer nosotros es saber el VT, tensión de umbral, así en inglés, threshold. ¿Cuánto es? Bien. Vamos a usar un circuito que en principio nos va a servir tanto para encontrar esto como para hacer la curva característica de salida. La curva característica de salida es este eje así, que es la tensión que aplico acá, drain source, y la corriente que circula en el drenador. Ya saben, acá en el drenador es la misma que el source. Bueno, la misma corriente. Convencionalmente esta entra así y ella sale por acá, ¿verdad? El source igual a drain. Fíjense que en el transistor bipolar esto no es así, se hace una aproximación. La del colector es aproximadamente igual a la del emisor. La del emisor siempre suma la de base, más grande la del emisor. Acá no tenemos ese problema, porque no hay corriente de gate. Bueno, está acá, gate cero. Bien, obviamente tenemos que tener un circuito donde esta fuente es variable y esta también. Y las curvas saldrán así. Ya vamos a ver qué valores deberíamos comprobar en estas curvas. Lo más importante es notar este punto y después va a observar una vez que esto se llama saturación y esto se llama ómega. Lo más importante es una vez que determinar este punto. Normalmente hay otra cosa importante acá, si uno hace el delta este que está acá, delta I, con este delta B, sale la pendiente de esta curva, que me da la resistencia. Porque esto se comporta exactamente acá, por eso se llama zona ómica, como una resistencia. Y vamos a ver que es de un valor muy bajo. Cuando yo haga delta B sobre delta I, este triangulito me da la pendiente de esta curva. Esta es la R. Le llaman RBO. Es muy bajita. 0, algo. Esa es una ventaja que tiene este transistor, que puede manejar corrientes muy altas y acá en zona como si fuese una llave, ¿no? Porque la tensión que cae acá es muy bajita y la corriente que puede manejar puede ser muy alta. A una R de ohm bastante baja. ¿Se entiende? Esa es una de las ventajas respecto al bipolar. El bipolar acá tenía una tensión que la llamamos colector emisor, que en saturación, esta parte se llamaba saturación, está al orden de los 100 milivolts. No sé. Si la corriente es muy grande, multiplicar la corriente por esta tensión da una potencia importante. En cambio en este, multiplicar la corriente del drenador, que es grande, por una R que está muy bajita, si yo decir ahí cuadrado R, me da P, P también va a ser bajo. Este P que está acá es más bajo que el P del bipolar. Por eso en conmutación hay muchas fuentes que usan este transistor y no el bipolar. Bueno, esos conceptos es lo más fuerte que uno debería quedar. Bueno, pero como no estamos estudiando un dispositivo electrónico básico, que yo le digo que es el más difundido, hagamos la figura característica de salida y tratemos de encontrar esto. Y tratar de hacer esto. Yo voy a borrar esto, que es la parte física, digamos,
nada, física electrónica. Es muy intuitivo esto como para saber cómo funciona, porque si vamos a lo fino a ver qué es lo que pasa con las partículas fenomenológicas que existen en el estudio de física electrónica, el tema es bastante más complejo. Como pasa en los transistores bipolares, que yo lo expliqué de una forma simple, como para simplemente entender el funcionamiento. Lo mismo hice acá. Bueno, borramos esto y vemos el circuito que vamos a usar para hacer esto. Y este mismo circuito que sirve para hacer la curva de caracterización, en principio nos va a servir para determinar esta tensión de umbral. Bien, voy a borrar. Bueno, acá vamos a usar la simbología del transistor, ¿eh? Y no el esquema físico ese que dice ahí. Vamos a poner el símbolo del transistor mejor. Acá viene la puerta. Bien, gate. Bueno, y el canal interrumpido, ¿se acuérdense que era así? Acá tenemos el drenador. Acá tenemos el fuente. Y el sustrato está puesta la fuente así. Y acá hay una simbología para saber si este es canal P o canal N. Acá ponen una flechita en el canal N así. Y al P al revés. Ahora, ¿cómo determino yo el sentido de la flecha? Es pensar como si la parte física que uno tiene, acá se acuerdan que era así. Acá tengo N, P, N. Y una vez que yo creo el canal, acá tengo una partecita N así. Entonces pensar que este es un diodo. Justo donde yo lo creo el canal. Como esto es P y esto es N, yo voy a poner un diodo así. El ánodo acá, porque es P, y el cátodo acá, porque es N. Entonces esa es la forma de simbolizar el sustrato en un canal N. En un canal P lo invierto. Acuérdense que en el transistor bipolar, si yo tenía esto, esto era N, P, sale la flecha. Y en un P era así. La flechita entra, de penetrar, digamos. Y este de NPN de salir. Fíjense que si yo quisiera hacer una analogía de uno con otro, acá las flechas están invertidas. Este sería como este, ¿no es cierto? Porque este es canal N y este es NPN, digamos, empieza con él. PNP al revés. O sea, eso como para que se acuerden la simbología, las flechitas acá están invertidas. Bueno, me metí en eso como para que ustedes manejen el tema de símbolos. Bueno, este es el drenador y esta es la puerta. La puerta, vamos a poner una fuente variable, ¿verdad? Bueno, este si quieren póngalo como masa. Y esta es como la VGG, por Taral Gate. Y a la salida, vamos a poner la otra fuente. Fíjense que no pongo yo una resistencia de drenador. Si yo hiciera eso, la resistencia de drenador, yo no puedo hacer esto. Cuando yo puse esto y una fuente, estoy haciendo esto. Quiere decir que yo estoy moviendo una recta de carga. No puedo construir esto.
Entonces es muy importante darse cuenta de eso. Entonces voy a forzar el potencial acá con una fuente variable. En esta variable, por estar al drenador, la llamamos así. Y justamente es de drain source. Bueno, ¿qué deberíamos hacer para medir en el simulador? Bueno, el simulador acá nos baja un voltímetro, ¿verdad? Sí. Para medir esto, también nos baja un voltímetro. Si quieren, póngalo acá. Pongamos este VI y VOUT. Y nos falta algo más. Un amperímetro acá para ver si hay corriente de drenador. Y le pongamos idea. Bueno, ahí está el circuito. Bien, pero yo debería encontrar acá el VTH, que no sé cuánto es. Obviamente está forzada la tensión acá. Lo que mide el voltímetro, y cuando yo mido una corriente, seguro que ese es el VTH. Ahora, seguro que para medir la VTH, yo debería tener una tensión no nula acá. Si yo pongo 0, obviamente no va a circular corriente. Por más que le meta rosca acá, lo cree al canal, y no va a haber corriente porque está 0. Entonces la idea mía, no sé si ustedes tienen algo mejor, para encontrar VTH, es poner cierta tensión acá. Si uno tuviese ya disparado, las curvas ya sabemos que son así, arranca el 0 y ahí nomás salen corrientes así, muy violentas, dependiendo de la tensión ya superada a esta. Una vez que el VGS superó, bueno, este también es VGS, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero el VTH, a partir de crear el canal, no lo sé todavía. Bueno, la idea es poner una tensión. Por ejemplo, yo puedo poner estos transistores que vamos a poner, por supuesto, manejan más de 12 voltios. Pongamos, para estar seguros que hemos disparado, pongamos 10 voltios si quieren acá. Y acá arrancamos de 0. 10 voltios significa que una vez que yo haya superado el threshold, rápidamente va a haber una corriente. Bien, o sea, la de este de acá. Podemos experimentar si pongo, si yo meto acá 1 voltio o 10 voltios, es como si yo estuviese cambiando de acá. Estas curvas, una vez que se establecieron, serán así, ¿no? Quiere decir que si yo arranco con un VTH y tengo un 10 voltios acá, seguro que rápidamente el transistor evoluciona así y se clava acá. O hace así y se clava acá. Tengo un voltio. Pero yo podría saber VTH si me fijo en esto. Bien, entonces la idea es poner a 0 esto y meter una tensión acá. Si esto está a 0, no va a haber corriente, por más que haya VTH, perdón, que haya una VDD de tantos voltios. La podemos elegir. Si quieren, probemos primero con 1 voltio y después, si quieren, experimenten 5 voltios o 10 voltios. Pero probemos esto a ver si el VTH este me da distinto. Yo diría que no debe dar distinto. Cuestión de darse cuenta en el momento que este arranca. Bien, entonces hagamos una cosa. Para VTH, los pasos. Primero, 0 en BQG. 1 voltio en VDD. Obviamente ahí, como tengo 0 acá
no está creado el canal, el ID va a ser un 0. Entonces, vamos a tener ID igual a 0. Bueno, incremento BGG hasta que ID sea distinto de 0. Si yo tengo que darme cuenta en qué momento ocurre esto, tengo que prestar mucha atención porque me puedo pasar. Pero apenas esto deje de ser 0, tendremos el BTH. ¿Se entiende? Para cualquier tensión de BDD, BT tiene que ser más o menos iguales, ¿cierto? Yo puse un voltio al principio para decir que este salto que después se queda clavado acá no sea tan violento. Yo me imagino si pongo 5 voltios, va, pum, se clava por acá. Si pongo 10 voltios, pum, se clava, pero rápido. No sé si ese fenómeno lo puedo registrar, porque es muy rápido. Entonces probemos si a 1 voltio me da X VTH. Supóngase que sean 2 voltios. Pues agarro de nuevo, lo meto a 0 a este y le meto 5 voltios allá. Hago la misma prueba hasta que el ID sea distinto de 0 y compruebo si me da lo mismo. Debería dar lo mismo, pero comprobémoslo. Bueno, una vez ya sabemos, ya sea con esto, ya determinamos VTH. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la curva característica de salida sabiendo cuánto es VTH. Entonces, dejo el mismo circuito porque es el mismo circuito. Hagamos la primera curva característica de salida. Pongamos acá que VTH sea 2 voltios. Quiere decir que yo puedo hacer la primera curva característica de salida con una tensión acá menor que esta. Esto es la tensión Vout, que es P drain source. Y siempre vamos a fijarnos en la corriente del drenador. Dicen que si yo pongo una BGG menor que VTH, supóngase, este es 2 voltios y aumentamos 1 voltio acá. Y esto siempre lo vamos a arrancar de 0. Ya vamos a excursionar así. Arrancamos de 0, y si yo podemos ir fácilmente hasta los 20 voltios. Darle rosca a esto. Pero si estoy acá, con una tensión que no he creado el canal, por más rosca que le dé, ya acá ya tengo una tensión fija. Supóngase que yo elijo BGG 1 voltio. La dejo fija en 1 voltio y arranco con esta en 0 hasta 20 voltios. Voy a observar esta curva. Arranco de 0 y no hay corriente de drenador. Póngase que llegue acá a los 20 voltios y punto, no voy a ver nada. Entonces, esta primera curva, esa es la de corte. El transistor está cortado porque no cree el canal. Por más que le meta tensión acá, minga, no hay forma de que circule corriente. Bueno, después, si yo ya sé el VTH, dijimos en esta supresión es 2 voltios, pongamos un BGG 3 voltios. Antes de poner el control de la puerta en 3 volts, esto lo volvemos a 0, ¿eh? Para arrancar desde acá. Bueno, si yo ya puse 3 voltios, cuando expulsione con la tensión de salida, la corriente de seguro que la corriente de drenador va a existir y lo va a hacer así.
Y hay un momento en que se produce este punto de inflexión y se clava la corriente del drenador, pasa a ser fijo. Bueno, este punto que está acá, este que está acá, sobre todo esta tensión, esta que está acá, ustedes tienen que comprobar que tiene que ser la vez que esta, se lo vamos a escribir. Atención, este es BGG, pongamos 1. La primera curva buena, y esta que está acá, BGG 0. La primera, ya superamos esta es la BGG 0, esta es la BGG 1. La primera que supera el umbral es esta. Ahora, lo importante es saber este punto. Este que está acá, se calcula así, lo voy a escribir como 1 acá, ¿eh? Profe, Sí, ahí no se ve. sí, sí. Una pregunta entonces con VDD en 0 voltios, ¿ya hay corriente? No. Con BDD, yo ya puse, fíjate que primero lo que hago es poner este en 0. La fuente BDD copia BDD en sur, copia BDD, ¿verdad? Está forzado, ¿eh? Y el voltímetro dice B8. Yo lo pongo a 0, ¿eh? Si está en 0, estoy acá. No hay corriente de drenador. No hay forma de hacer circular corriente. Por más que el canal esté creado, porque ya superé con BGG1, que puse 3 volts, ya lo creé el canal. Porque Sí, superé la de umbral. La de umbral es puesto en 2 volts, suponemos que está en 2 volts. Ya vamos a ver, eso depende del transistor que elija. Ya les digo cuál lo va a hacer. Bueno, se entiende que cuando yo puse una tensión que la llamé la primera curva, BGG igual a 0, perdón, BGG 0 igual a 1 voltio por debajo la del umbral, cree esta, la de corte. Esta está en azul. No hay corriente de drenador por sí, más que den rosca, porque el canal no está creado, ¿se entiende? Ahora eso sí. voy a una tensión que seguro no la voy a poner justo en BTH. Yo quiero ver una curva limpia. BTH, muy cerquita de BTH superado, va a ser una curva muy cerca de la de corte, pero ya con corriente de drenador. No, yo quiero ver algo más importante que eso. Y pongamos lejos de la BTH 1 voltio por arriba. Es BGG1, ¿eh? Al yo poner BGG1 en 3 voltios y le doy rosca a la fuente de salida, voy a funcionar con esta curva. O sea, esta es zona óhmica y esta es zona de saturación. Este punto de quiebre, de inflexión, es el que yo quiero comprobar. Y es así. Es la tensión de puerta que estoy aplicando, B, G, 1. Esto vendría a ser la B de gate source. ¿Se entiende, no? B gate source, pero B que G1, ya que forzado. Menos la tensión de umbral. Acá hemos puesto 3 menos 1 volt 2, sería. 1 volt. Este que está acá es 1 volt. Y esto que está acá, la corriente de drenador, depende del transistor. Vamos a poner I-drain 1. ¿Qué sé yo? Puede ser 1 ampere, no sé. Bien. Ahora hagamos 2 curvas más. Pongamos la tensión B, G, le llamemos esta 2. Lo pongamos en, acá puse 3 voltios. Bueno, acá pongamos 4 voltios. 4 voltios. Fíjense lo que va a suceder. Como yo puse más tensión acá de control, traje más minoritarios, electrones minoritarios que están en el sustrato hacia el lado donde estoy creando el canal. Quiere decir que el canal es más ancho.
Si el canal es más ancho, tengo más disponibilidad de portadores, que son electrones en este caso. Entonces, cuando yo arranque de cero, lo va a hacer con una resistencia menor. El canal es más ancho, tiene menos resistencia, o sea, la curva va a ser más empinada. Hasta que yo me meto en saturación. Esto lo vamos a llamar BG2. Y este punto, que es 2, lo calculemos acá. Este 2 es BGE2 menos BTH, es lo mismo. Serían 4 menos 2, 2 voltios. Esos 2 voltios, bueno, son estos. Puse por casualidad, bueno, por comodidad, este es 1 voltio, 2 voltios. Sí, debemos comprobar que este punto de inflexión, donde yo paso de óhmica a saturación, está en el orden de esta tensión. Fíjense, como esta es más empinada y el canal es más ancho, la resistencia acá en zona óhmica, esta es menor que esta. ¿Se entiende, no? Cuando más empinada, Sí. menos resistencia tengo, porque con poca tensión ya hago circular más. Bien, y hagamos la tercera curva. Y ahí paramos. Y es suficiente. Ya estamos comprobando el fenómeno de cómo es la curva característica de salida y deberíamos comprobar si se cumplen esto. Justo en el momento que se produce la inflexión. Bien, pongamos ahora 5 volts en la puerta. 5 volts y esto le llamemos 3. Quiere decir que más ancho el canal, más rápido va a crecer la corriente, se tiene una resistencia menor hasta que encuentro yo la zona de ohms, perdón, la zona de saturación. Bueno, este valor hacemos exactamente lo mismo. Este que está acá, el 3 es, acá voy a poner directamente los valores, vamos a poner 5 volts, menos 2 volts, 3 volts acá. Porque siempre hago la cuenta esta. Listo. Entonces eso deberíamos comprobar nosotros. Obviamente si yo hago el delta I sobre el delta B, me da los ohmios que tiene en zona óhmica con este control o con este ancho de canal del transistor MOSFET. Vamos a ver que cuando más canal tengo, menos resistencia existe, porque esto se reemplaza con la resistencia acá en zona óhmica. Y en zona de saturación, esto ya pasa a ser una fuente de corriente. Por más que le cambie la tensión acá, va a incrementarse la tensión, pero esta tiene impedancia infinita. Porque se comporta como una fuente de corriente. ¿Entienden? Yo le doy rosca, hago delta B sobre el delta I. Esto está acá. Dice que la resistencia esta que está acá, hemos hecho delta B, delta I. Y acá el delta B va cambiando y el delta I es 0. Yo si divido 0 se va para la mierda, se va para infinito la resistencia, ¿verdad? Entonces si ustedes ven en una curva característica de salida, DI, esto es B y esto es I, ¿ven algo así? Es una resistencia positiva, obviamente, es una corriente positiva. Y cuando más empinada, menos la resistencia. Ahora si vos lo ven, no sé, esta resistencia es infinita. Muy característica de una fuente de corriente. ¿Entiendes? Si fuese una fuente de tensión sería algo así. Para existe cualquier corriente y la tensión es fija. Acá existe una corriente fija y la tensión puede ser cualquiera. Por eso es la diferencia entre esto es una fuente de corriente y esto es una fuente de tensión.
Si uno ve por ahí una curva característica, y después lo vamos a ver, es así. Esto que está acá es R negativa. Esto ocurre en los diodos de efecto túnel o bien en un multipuntura, que es el tiristor o el triac. En un instante pasa eso, hace resistencia negativa. Eso es un punto que se explica con física electrónica, ya lo deben conocer, se lo debe haber explicado Samuel, la teoría. Pero este es totalmente inestable, esto pasa un instante y pum, y de vuelta arranca por acá, no me quedo ahí. Bueno, hasta acá llegamos. Se tiene que hacer este trabajo. Entonces yo voy a borrar y vamos a poner las metas ahora acá escritas y después yo se las mando realmente en un como siempre lo hice antes de que hagan esto el martes, se los mando en un Word y con estos dibujitos para que sepan qué circuito van a armar el martes. Si borro esto, este creo que es el TP número, no sé si el 9. 9 creo que. TP9, creo que es el 9, que sería IGF inversión. Y acá pongamos que sea el IRF 530. Es muy conocido este transistor, se usa mucho en la fuente de conmutación. Lo encuentran ahí, seguro que el simulador lo debe tener, y si no, bueno, buscamos otro de esta característica o de esta tecnología. Pero tratemos de encontrar esto. Bueno, lo primero que hay que hacer, armar el circuito y encontrar la tensión de disparo, el threshold. En el manual dice más o menos, y no es fijo obviamente, cuando uno se pone a construir un transistor y sale al mercado, esto está en un rango. Póngale, supónganse que está entre 1,5 y 3 volts. Ustedes van a encontrar entre estos valores el VTH. Una vez que ya lo tenemos, ya sabemos cómo hacerlo, y se lo voy a escribir cómo hacerlo. Encontrar el VTH. Una vez que ya lo tengo, 2, establecer tres curvas características de salida y van a ser, ves que 1 va a ser BPH más 1 voltio. ¿Se acuerdan que yo supuse que eran 2 y le metí a la primera curva 3 voltios? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos así, BGG 2, lo mismo, BTH más 2 voltios. Y la última, BGG 3, BTH más 3 voltios. Y en esto, comprobar que la inflexión, o sea, pasar de óhmica a saturación, ocurre con BGS menos BTH
bueno, acá me va a dar 1 voltio, acá me va a dar 2 voltios, y acá me va a dar 3 voltios, así daba, ¿no? ¿Se entiende? Estos 3 puntos de inflexión, son 3 puntos. Comprobado que BQS obviamente está con la fuente de entrada, está forzada, ¿verdad? Y esto obviamente es fijo. Y esto también es fijo. Yo lo que estoy cambiando a la salida es la fuente de salida. Pero una vez que yo deje esto fijo, voy a encontrar el punto de inflexión. ¿Se entiende, no? Porque hace así, tac, y se quiebra. Bueno, si nosotros comprobamos esto, el punto de inflexión nos quedaría como tercero ver las R de ON. Entonces, que para el caso 1 era el delta B sobre el delta I. En realidad, esto para los 3 casos. 1, 2, 3. O sea, vamos a tener 3 R de ON. El R de ON 1, seguro que es menor, perdón, al revés, mayor que el R de ON 2, y así, R de ON 3. Esto porque tiene más tensión de control, más ancho canal. Y este es el canal mínimo, digamos. ¿Se acuerdan de eso? Debemos comprobar esto. Bien, ¿cuánto excursionamos con cuántos puntos tomamos, tanto para zona óhmica como para zona de saturación? Eso se lo dejo escrito yo en el PRAC. ¿Entienden? Es como decir, al principio tomemos 2, 3 o más. Tomemos 4 valores antes de la inflexión. Y después, tomemos, una vez que ya se estabilizó la corriente, tomemos, no vamos de 1 voltio. Acá, por ejemplo, supóngase que viste que la primera daba 1 voltio. Este era 1 voltio. La primera curva. Bueno, acá tomemos 4 valores. Es como decir, tomo 100 milivolt, 400 milivolt, 700 milivolt y llego a 1 volt. ¿Se entiende? Pero de una vez que yo encontré la inflexión, no voy a ir de 1 voltio acá, o de milivoltios. Si yo encontré esto a 1 voltio y meto 2 voltios, más o menos es lo mismo. Después de 2 voltios no voy a sumar 1 voltio, 2 voltios más. Le meto 5 voltios. Y le meto 10 voltios y después 20 voltios y ya tengo esto. Con pocos puntos, ¿entienden? Eso más o menos lo voy a dejar escrito para que peguen los saltos. Pero solo vamos a hacer 3 curvas. Obviamente esas las tienen que graficar y más o menos voy a observar. Esto, lo más probable, es lo que yo sospecho, ¿no? Que esta curva va a ser así. Una vez que llegue a esta inflexión, no va a ser constante siempre, siempre va a aumentar un poco. O sea, este punto, IB', y esto es IB, este IB' va a ser brevemente mayor que este IB. ¿Se entiende? O sea, yo lo supongo constante acá, pero es muy probable que este que está acá con pongamos 20 volts y este sea 1 volt para la primera, este es un poquito más grande que este, pero prácticamente es constante. ¿Se entiende eso, no? Sí, eso se vio en el otro Claro, gráfico entonces también. pasa eso, las curvas características de salida de cualquier transistor, ya sea un bipolar, uno idealmente hace esto. Un transistor ideal hace así, tac. Pero no es así, hace así. Lo mismo un FET. FET capaz que haga así y de golpe, y después se queda acá.
Pero esto siempre va creciendo un poco, tiene una muy leve pendiente positiva, ¿se entiende? Una pelita positiva. Entonces tiene una resistencia muy alta. Si hago así, la resistencia va bajando. Pero si hago así, la resistencia va aumentando, ¿se entiende? Tanto que acostada es infinita. Y si lo hago así, pasa como negativo. Bueno, muchachos. Ya está, hasta acá llegamos. Yo lo voy a escribir para que el martes lo puedan hacer y obviamente va a estar en el correo de la materia esta forma de resolver este práctico. Así que no vamos a ver al martes, ahí quedó grabada la clase, se las pueden decir a los otros muchachos, debo ver en el mensaje, la clase está grabada y que el escrito va a llegar antes del martes, obviamente, más tardar el lunes, si está antes mejor, pero se entiende que es bastante simple lo que hay que hacer, no creo que tengan complicaciones. Una vez que nosotros estemos haciendo la simulación el día martes, cualquier dificultad la salvaremos. ¿Se Bueno, entiende, no? y profe, Listo, profe. vamos a definir la fecha del parcial. Sí, yo creo que ya lo habíamos definido, ¿no? ¿No tienen anotado ustedes? No sé, yo sabía que íbamos a definir en la próxima clase. Cuando vimos el TP8, usted dijo que lo íbamos a definir en la próxima clase. O sea, claro, vamos a hacer una cosa. Ya por como quede tampoco, es como decir ustedes, para no perder una clase, deberíamos ver si rendimos y ustedes eligen, que es bastante más tranquilo porque no está ocupada a ver qué piensan. En lugar de decir, miren, el próximo martes tenemos este práctico y el próximo martes deberíamos rendir. No ocupemos ese martes para no perder la clase. Elijan un día de la semana a la mañana para rendir. ¿Se entiende? Es como decir, yo no perdí la clase de los martes. Voy a rendir a la mañana un día que me convenga a mí y a todos los alumnos. Si yo hago un calendario acá, vemos cómo es. Hoy es martes, no, perdón, jueves. Estamos acá, ¿no? Este es un jueves, no sé qué es, 29. 29. 29. El martes, es la próxima clase, ¿qué es? Un 12 acá, 3, 3. 3 acá. Bien. Fíjense que si yo dijera, bueno, vamos a rendir el otro martes, 10. ¿Estamos? Y esta clase no nos quiero perder, porque no nos queda tiempo para hacer otra cosa. Entonces, ustedes deberían elegir el examen a la mañana de cualquiera de estos días. Este sería un miércoles, jueves o viernes. Elijan cualquier día a la mañana, entre el 11, perdón, sí, este es 11 ya, 11, 12, 13. Después ustedes tienen que decirme cuándo terminan las clases, porque acá antes que nada hay que hacer los recuperatorios. ¿Cuándo terminan las clases? ¿No? 14. ¿El 14 acá? ¿Seguro? Sí, profe. Y el 13 ya la última clase, digamos. Estamos recorridos entonces. Y encima toda esa semana ya tenemos parciales ¿Y acá cómo van ustedes del acá? trade. ¿Ah? ¿Acá cómo está? Yo, En tu casa, a ver. en mi caso, yo el 2 rindo 2 parciales. El 2 acá. Ajá, y no sé si el jueves 12 o este jueves también vamos a rendir.
pero siempre a la tarde, ¿verdad? Sí. Ahora una cosa, miren, fíjense que esto es 4, 5, 6. Hablen ustedes y eligen de todos estos días, pero que no sea muy bien porque estamos jodidos, después tiene que haber un recuperatorio. Aparte de clasificar, fíjense que todavía no les di la nota del primero. Primero, práctico. El segundo, práctico. El segundo, parcial, ¿no? Va a suceder, tendría que suceder. Yo prefería que se vea acá, que elijan ustedes acá, antes de irnos acá. ¿Cuántos exámenes tienen acá? Alguien me dijo que rendía acá. Pero bueno, uno puede elegir 5 o 6 a la mañana. Yo fin. Facundo, vos rendís acá. Puede ser esta semana, profe, creo que va. Yo le Sí, diría, creo que esta semana está más accesible, la del 2. claro, si quieren, lo hacemos el viernes 6. Y yo creo que la mayoría de los chicos puede el viernes o el sábado. También, elijan ustedes entre el viernes y el sábado. A la mañana. Entonces, esto da tiempo a que yo le diga la nota de este, que no se las dije, y después corregir esta para que después del 14 acá haya un recuperatorio. Así que elijan acá, yo diría, bueno, pongan el 6, comuníquenlo. Bueno, el 6 está bien. El 6 está bien, porque el sábado ya es un día que uno puede estar haciendo otras cosas, con la familia. Bueno, entonces acá, segundo parcial, 0, 6, 11, 20, 20. Queda grabado, ¿no? Listo. Bueno, Eh, profe. este ya saben, entra hasta transistor bipolar, ¿eh? Pero incluso está hasta el FET. ¿Se acuerdan que hicimos problema de efecto de campo? ¿Se acuerdan que Sí. lo hicimos a todos, no? Todos los de plancha. Ahora, yo les dije, los de plancha son muy simples y los de parcial son de esta naturaleza. Yo creo que les di los de parcial. ¿Se acuerdan que les di? Sobre todo piensen, como involucra a Zener, vayan pensando que puede ser una fuente Zener con transistor de paz. Vamos a hacer de una forma simple para que no les dé mucho tiempo. Así que ahí les di la pista. ¿Se acuerdan que ya hicimos problemas así, no? Sí, creo que sí hicimos uno. Bueno, eso involucra dos cosas, que uno sabe cómo es el Zener, sabe cómo hacer una fuente de Zener, y si yo le pongo un transistor de paso, bueno, gano amplitud a la salida. Corriente. Así que podría ser Va. un problema de eso. Así se evalúan esos dos temas bien. Y bueno, a mí me preocupa un poco de que acá vamos a estar desarrollando el transistor de efecto de campo que vimos hoy, de inversión. Pero nos quedan dos prácticos más importantes, que es el optoacoplador, o sea, de optoelectrónica, y el tiristor, que es el triac. Vamos a ver si lo podemos desarrollar en alguna fecha de esta. Esta sí, ya lo podría usar el 10, pero es la última, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, yo entonces quiere decir que para esta yo le debería elegir entre el optoacoplador o el tiristor. Puedo yo pedir la opinión a ustedes cuál quieren que hagamos. Si quieren hacer los dos, ponemos otra fecha por acá, como si fuese una fecha extra para poderlo hacer, porque con el simulador en realidad uno lo puede hacer de forma muy simple. Así que vamos a tratar de hacer los dos.
Si no podemos hacer dos, el más simple es el optoacoplador. El del piristor tiene todo un circuito ahí que tiene un monostable, un doble monostable que temporiza y mide el ángulo de disparo retrasado respecto al cruce por cero. Bueno, ese es un circuito complejo, digamos. En cambio, el optoacoplador lo podemos hacer de una forma más simple para comprobar cómo funciona. Así que ya ven, ¿no? Profe, En principio, si después del 3 que hacemos inversión y nos quedan otros dos, en principio, si tuviéramos que poder hacer uno solo en lugar de elegir el más complicado, que es el pintor, vamos a hacer el optoacoplador, que es más simple. Ya ven. Bueno, muchachos, no. Profe, sí, me escucho. ¿desde dónde entraba para el segundo parcial? Entra de Fener hasta bipolar. No, perdón, hasta JP. En realidad, si se acuerdan de la plancha número 7 de este tránsito, está también el Island Gate. Hay un problema o dos problemas. Que la simbología estaba mal hecha, pero era puerta aislada. Pero los problemas estos son elementales. Ustedes vieron los problemas que hicimos ahí de puerta aislada, son muy, muy, muy elementales. Entonces, lo más probable es que involucremos esto con el bipolar. Ya le dije, yo agarro un seno, lo estabilizo así, le pongo la R limitadora, acá está la carga, pero para amplificar la capacidad de carga pongo un transistor de paso. Y acá lo voy a cargar. Este es el problema típico, ya lo saben hacer. Puede ser ese porque involucra esto más esto. Y con eso estamos bien. Buenísimo. Bueno, Bueno, profe. tenemos varios problemas de eso. Pueden repasar. Bueno, muchachos, los dejo acá y espero que por el poco tiempo que nos queda, por ahí uno se confía en el tiempo y se nos vienen como un dominó todos los problemas en sí. Así que, bueno, esperemos que sepamos manejarnos este cierre del año. Bueno, ahí los dejo y espero que Mete, comuniquen profe. a los alumnos que esta clase está grabada y que el martes próximo, que es el día 3, desarrollamos puerta aislada de inversión. Bien, Listo, profe, hasta luego. los vemos entonces, muchachos. Un saludo. Bueno, Gracias. profe. Hasta el martes. Chao. El martes.